bajante histórica del río Paraná no deja de sorprendernos con los asombrosos hallazgos que emergen en las orillas de este majestuoso río. El río Colastiné nace en la isla El Chapetón, a la altura de la localidad entrerriana de El Cerro. Allí también nace el arroyo Leyes. Antes de desembocar en el Paraná, el río Colastiné atraviesa la orilla de este barrio que es el más antiguo de la ciudad de Santa Fe y lleva el mismo nombre, Colastiné Sur. En Colastiné Sur hubo un puerto que está en el olvido. El puerto de Colastiné Sur fue una idea genial de uno de los gobernadores más progresistas que tuvo la provincia de Santa Fe, que fue José Gálvez, que no solo impulsó ese puerto como una alternativa del puerto que estaba dentro de la ciudad, sobre el borde de calle 25 de Mayo, en la curva que el riacho Santa Fe pegaba en calle La Rioja, donde todavía existe la última casa del viejo barrio del puerto, que es la de Díaz y Clusella, que ahora está toda, digamos, muy deteriorada. Bueno, como el calado de esa vía de agua era muy complicado, porque era reducido, sobre todo en épocas de aguas bajas, y Santa Fe, después de la organización nacional, había empezado un proceso de crecimiento importante, esos puertos no daban abasto. O sea, no podían recibir barcos grandes de carga, ni de pasajeros, había una enorme cantidad de inconvenientes, y entonces a Gálvez, que todavía no era gobernador, en 1885, se le ocurre ir a revisar el Colastiné, en la zona sur de Colastiné, porque le habían contado que durante la guerra con el Brasil ahí había estado surtos dos barcos de Brasil, con lo cual dedujo que tenía que haber una profundidad bastante significativa. Así que se montó una canoa con un canoero y se dedicaron a sondear toda el río en ese tramo y encontraron que había una buena profundidad. Al año siguiente lo eligen gobernador y entonces acelera los tiempos. El ferrocarril francés tira una línea hacia Colastiné Sur, después tira otra hacia Rincón. Ahí se crean dos puertos, el de Colastiné Sur, que es un puerto de graneles y cargas generales, y el del norte, que era básicamente el puerto de Quebracho, el quebracho que venía del norte, de las vigas de quebracho que se usaban para la producción de tanino y todo lo demás. Eso genera un enorme movimiento. Ahora, el problema era que esas vías se habían hecho una cota muy baja, porque corrían sobre las islas. Entonces, en todos los periodos de crecidas, las vías terminaban abajo del agua, con lo cual había un problema serio. De todas maneras, Colastiné Sur se desarrolló, ahí se crea un barrio portuario, que en realidad se crea con un sistema de retícula, ¿viste? A la manera de las viejas ciudades. Se incrementa en términos poblacionales muchísimo, recibe una gran cantidad de barcos extranjeros para cargar los productos, digamos, exportables de la Argentina, básicamente los troncos de quebracho, el trigo y algunas otras cargas generales. El trigo que empezaba a venir ya a fluir de una manera importante desde las colonias, que empezaban a producir a mayor escala. Ya tengo 66, yo vine a vivir aquí, a esta zona acá, cuando tenía 6 años. Yo vine a la zona del lado de Esperanza, Humboldt. Mis padres estaban allá en un tambo hasta que mi papá se enfermó. Luego, por intermedio de un familiar de mi mamá, conocí al presidente de turno de este momento del club y bueno, necesitaba un bufetero y vinimos para acá. Mi papá firmó un contrato de 6 meses y nos quedamos 11 años en el lugar porque bueno, hoy está espléndido. Antes era todo precario, todo chiquito. Este camino que tenemos de ingreso era un camino de picada. Acá hubo un puerto. Sí, el primitivo puerto de Santa Fe.
un gobernador de turno que andaba paseando por estos ríos, encontraron este lugar que tenía profundidad para los calados de esa época y se armó aquí el primer, o sea, viene a ser no el primitivo puerto, fue como, digamos, como una sucursal, luego ya lo hicieron como un puerto ultramarino, ¿no? ¿Y qué se ve hoy en las orillas del antiguo puerto de Colastines Sur? Acá en Tamarja, acá cerquita, hay parte de los muelles del puerto, ¿no? Acá en esta zona hay quebrachos plantados, que se ve que se amarraban los barcos. Por ejemplo, hay un andén acá a la entrada del club. Inclusive aquí existió la estación del ferrocarril. Tenemos la mesa giratoria un poquito más adelante, antes de llegar al club, 300 metros. Estaba más adelante la toma de agua de las máquinas. Y más adelante había un edificio que ahora no está más, que hay una casa de fin de semana, que era la aduana del puerto. Con la bajante histórica del río Paraná, aparecieron restos de este antiguo puerto de Colastines Sur, el puerto que parecía olvidado. En el 85 se tira la vía Colastines Sur y ahí se hace un muelle, 1885. La legislación nacional no aceptaba que fuera un puerto privado. El puerto tenía que ser público, tenía que ser un puerto fiscal público. O sea que ahí empieza a trabajarse en la idea de un puerto de ultramar dentro de la ciudad. Y empiezan a sucederse una serie de proyectos de grandes empresas a nivel internacional, sobre todo inglesas y holandesas, hasta que en 1904 se pone la piedra fundamental en el puerto que hoy tenemos de ultramar, ¿no es cierto? Y se va dejando el de Colastines. El muelle que se había construido se lo dejan a la compañía francesa de ferrocarriles, o sea que durante mucho tiempo los dos puertos convivieron, sobre todo durante los años de 1904 a 1910, que se termina el puerto que está dentro de la ciudad, el que funcionó a pleno fue el puerto Colastines, o sea, aguas afuera, aunque los dos dependían de la misma Capitanía General del puerto. Esa es la historia del puerto Colastines. En 1911, cuando entra el primer barco de ultramar al nuevo puerto, al puerto fluvio marítimo de Santa Fe, empieza a desarmarse lentamente, no sin resistencia, porque se había armado una población, era una pequeña ciudad, y no se querían venir de vuelta a Santa Fe. Entonces hay una resistencia que se termina con una inundación en 1911, que tapa de nuevo las vías del ferrocarril, tapa en buena medida esa microurbanización que había en Colastines Sur, y eso decide el retiro definitivo frente a la evidencia de que era una zona baja muy vulnerable a las crecidas. Y entonces el que toma fuerza es el puerto de ultramar, que hoy es básicamente un puerto fluvial.